¿Qué es educar? Educar, nos dice Juan Jacobo Rousseau, es brindar al individuo las herramientas de su constante liberación. Eso es educar. Si nos vamos al artículo 3 constitucional, está el derecho a la educación, pero no se nos dice qué es educar. El abogado debe de ser muy cuidadoso en las definiciones, porque en la definición se gana o se pierde un juicio. Bien, ¿qué nos dice la Constitución en el artículo 3? Que hay educación básica y educación no básica. ¿Hasta dónde llega la educación básica? Hoy hasta preparatoria. Esto establece la Constitución. ¿Qué nos indican las declaraciones en materia de derechos humanos? Que los seres humanos tienen derecho a educarse. Y entonces aquí el problema, compañeros, es qué cosa es educar. Porque la Constitución nos está dividiendo educación básica y no básica. Vuelvo al punto. Entonces el problema es qué cosa es educar. Y la respuesta a este problema, que es educar, se encuentra en la filosofía del derecho, que de hecho es una materia que van a estudiar precisamente para vislumbrar todas estas preocupaciones, ver la importancia de la interpretación jurídica, ver la importancia de las definiciones, la necesidad de recurrir a filósofos que les digan, filósofos científicos, mucho cuidado porque una cosa es ser un filósofo y otra cosa es ser un charlatán. Entonces, hay filósofos del derecho científico y también hay filósofos del derecho charlatanes. Por ejemplo, no falta por ahí el libro de derecho que se empieza a desviar y les empieza a hablar de ángeles y tonterías por el estilo. Eso no es ciencia, eso es charlatanería. Ahora, volviendo al punto, estamos en el tema de la educación y les mencionaba, aquí el problema es que la educación en la Constitución está dividida en básica y no básica. Si nosotros nos vamos a los filósofos, especialmente Juan Jacobo Rousseau, pues encontraremos que él plantea con realismo que lo que ha hecho que el hombre salga de la esclavitud es la educación. Existen diferentes formas de esclavitud: la ignorancia, el hambre, la pobreza, el no tener trabajo. Todas estas son formas de esclavitud humana. Juan Jacobo Rousseau demuestra en el Emilio que una persona bien educada tiene la posibilidad de encontrar la libertad. La libertad, la primera forma de libertad planteada por Juan Jacobo Rousseau, no es la física. La principal forma de libertad es la mental. Esto es, podemos estar en un sistema como el actual, en que la economía está entrando en crisis. Si la persona no está educada, aunque no tenga ya un patrón, esa persona va a ser esclava si su mente no le da a ese individuo herramientas para, aún en la peor de las crisis, salir adelante económicamente. Entonces, desde el lente de Juan Jacobo Rousseau, ¿qué significa educar? Bueno, pues implica que una persona esté constantemente liberándose de la esclavitud. En este caso, en la crisis económica que tenemos, la esclavitud del hambre. Es decir, no se necesita, se puede ser esclavo con un patrón que paga una miseria, pero también se puede ser esclavo de uno mismo. Tanto en un caso como en el otro, la esclavitud por un patrón injusto como la esclavitud por hambre, en los dos casos, la causa de la esclavitud es la ignorancia. Una persona que conoce sus derechos laborales no permite un patrón como el dueño de Grupo Salinas. No permitiría el trabajador esos abusos si realmente el trabajador tuviera buena educación. Lo mismo ocurre con una persona que no encuentra trabajo y que pues se pone a llorar. Por ahí ustedes recordarán hace 3 semanas la señora que llevó a su hijito a vender carritos a Insurgente Sur en la Ciudad de México, y donde el ejército, llegaron soldados a darle dinerito a esa mamá y a ese niño. Si nosotros analizamos ese acto, bueno,
estos miembros del ejército se les puede aplaudir porque están bien con su conciencia, pero analicemos la situación de la mamá. La mamá queda dependiente, es decir, pone a su hijito a encontrarle solución a un problema que la madrecita, que es mayorcita de edad y que ya está grandecita, debería de estar solucionando. Eso es un acto de inmoralidad, llevar al niñito a vender juguetitos a la calle. ¿Cómo se le ocurre a la mamá? Cuando ella ya está grandecita, se supone que debe de tener una educación básica. Bueno, entonces esto ya nos evidencia un problema. ¿Qué problema? Que no todo lo que da el Estado es educación y que la educación tampoco se puede dividir en básica y no básica. Por lo tanto, para concretar, las convenciones protegen la educación. La Constitución indebidamente nos indica que hay educación básica y no básica. Si nos vamos nosotros al análisis filosófico vinculado con las convenciones, Juan Jacobo Rousseau diría que nuestra Constitución es una constitución de salvajes. ¿Por qué? Porque no se puede dividir la educación en básica y no básica. Es como considerar entonces que una vez que la persona estudia la preparatoria, el Estado puede con desdén decirle ya estudiaste ya, hasta ahí, ¿quieres? Págala. Ese es un acto de inmoralidad. ¿Por qué? Porque humanamente, si algo ha hecho progresar a la especie humana y eso nos distingue de las bestias, es la educación. Y aquí habría que volver al punto. ¿Qué es educar entonces? Podrán ustedes preguntarse. Repito, como buenos abogados, si ustedes quieren defender, por ejemplo, a un estudiante rechazado de la UNAM, esta sería una pregunta. No es tan fácil como López Obrador lo plantea, en el sentido de que a todos los alumnos hay que ponerles pase directo a la universidad. ¿Por qué? Porque igual no todos los estudiantes ya a nivel preparatoria han obtenido conciencia. Entonces, ¿cómo se compone la educación? Juan Jacobo Rousseau en el Emilio nos lo aclara. La educación es un fenómeno que se compone de dos elementos importantes. Primer elemento, liberar al ser humano de la pobreza. Y para eso hay que darle, a través del proceso educativo, al individuo capacitación. Si nosotros capacitamos a las personas como panadero, entonces esa persona puede trabajar como panadero con un patrón y ganar un dinero. Y entonces ya lo estamos liberando de la pobreza, del hambre inmediata, porque le damos la capacitación. Pero ese es solamente un elemento que se llama instrucción. Y este fenómeno instructivo o de instrucción no es lo único que debe de cubrir la educación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto a la persona ya le estamos dando un oficio, realmente no la hacemos libre. Por ejemplo, cuando los maestros les dicen a los alumnos, estudien para que vayan a pedir trabajo. Con esa afirmación, el maestro lo que demuestra es que es un analfabeto funcional. ¿Por qué? Porque la educación sí, en parte es para que la persona busque trabajo. Pero si no lo hay, si la educación es buena, el individuo debe de construir sus propias oportunidades. Es decir, debe volverse patrón de sí mismo, ejerciendo con elementos educativos plenamente su libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta que el sistema educativo genere gente del CONALEP o universitarios tecnológicos, porque lo único que estamos egresando del sistema son esclavos que vayan e inclinen la cabeza con un patrón. Y el problema ahorita con la crisis es que cuando empiecen a cerrar las empresas, nosotros vamos a evidenciar el problema fundamental del sistema educativo. ¿Cuál es? Que no educamos, sino que solamente fue un sistema de esclavitud obreril. Es decir, de las universidades estamos egresando obreros.
no gente pensante. Si la gente tuviera capacidad de pensar, en ese instante la gente buscaría formas de encontrar herramientas para lograr su constante libertad. Luego, volvemos al punto. Imaginen ustedes que a su despacho llega un padre de familia, al cual a su hijo le dieron el pase directo, pero como no todos caben en la UNAM, que todos quisieran estar en la UNAM, resulta que el sistema manda al niño al CONALEP o al Politécnico. Esta familia puede llegar a dos despachos diferentes. Una donde el abogado es el juriscoyote y ni estudia, sino que cree que ahí con medio fusilarse la información de internet basta. Y la otra, un despacho donde hay una persona que estudió bien la carrera, que estudió bien los principios, que conoce, que sabe investigar y que el asunto hasta le parece interesante. ¿Qué puede decir el primer abogado? El que ve el tema así como de, pues, ¿qué quieres que le haga? El Estado ya te dio educación, te mandó al CONALEP, ¿no? Pues, ¿qué más quieres? O te mandó al Politécnico, ¿qué más quieres? Ya tienes educación, ya. Pues ese abogado, va a estar incapacitado para llevar ese juicio y no va a tener elementos para exigir que se cumpla el derecho humano plenamente. Volvemos al principio pro homine del artículo 1 constitucional. En cambio, el otro abogado analiza el fenómeno y expone el planteamiento. Perdóname, eso que del Politécnico puede ser una instrucción muy sofisticada y de alto nivel, pero no están egresando de ahí nada más que esclavos. No estás haciendo gente pensante, gente que, por ejemplo, salga de una ingeniería y que sea capaz de poner un negocio o de poner empresas. No estás capacitando a la gente para cobrar, no estás capacitando a la gente para ser patrón, no estás capacitando a la gente para que busque y construya sus propias opciones en plena libertad. ¿Y qué es la educación? Sino mucho más que solamente darle a la gente instrucciones para que vaya con un patrón y agache la cabeza. Entonces, estás violando los tratados en materia de derechos humanos, tú, López Obrador, que se te hizo... Vean ustedes el problema en el que se está metiendo López Obrador, ¿eh? Él cree que le hace un bien a la población con pasar todos los alumnos a nivel universitario. Pues sí, pero si el día de mañana un padre de familia se pone más exigente, este padre de familia es abogado, y a este padre de familia abogado le mandan a su hijo al Politécnico, y el papá estima que el Politécnico no es una carrera que le dé a su hijo, o no le va a dar una carrera cuyo plan de estudio le permita a su hijo establecer una empresa y competir contra Carlos Slim, la Corte le va a dar la razón. ¿Qué se requiere? Se va a requerir que este abogado, padre de familia, que no quiere que su hijo salga con una conciencia obrera, se requiere que este abogado sepa exponer el caso ante la Suprema Corte de Justicia y le diga a la Corte, te exijo que cumplas al extremo con el derecho a educar. Yo no quiero que mi hijo sea un obrero calificado con cédula profesional. Si es eso, lo mando mejor a un taller mecánico y no le pago una carrera. Yo lo que quiero es que mi hijo sea empresario y el sistema no le da las herramientas para que además de ingeniero, él pueda poner un negocio que compita contra un canadiense o un japonés. Entonces te exijo, Suprema Corte de Justicia, que le obligues al Estado mexicano a darle a mi hijo una educación de calidad. Y esto derivado del principio pro homine y esto del hecho de que la educación, la verdadera educación, no es solamente darle a las personas instrucciones para que vayan a someter y agachar la cabeza bajo un patrón, sino que implica la verdadera educación que el sistema universitario
le dé a mi hijo los elementos para que se realice en total y plena libertad. Expuesta así una demanda, el sistema entra en crisis porque la Corte tiene que resolver, y es que la Corte, expuesto un argumento así, va a saber que si no le da la razón al individuo, entonces puede terminar esto en Corte Internacional y aplicarse el principio pro homine, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos precisamente en materia educativa un caso más que se puede tomar como objeto de estudio para el ensayo del reto 3.